Desde pequeña, para mí, ordenar no ha sido ni un castigo, ni lo he vivido como un trauma, ni como un problema, ni como algo horrible. Mm, por un lado, quizás ha habido la intervención de mis padres, de la educación que he recibido, y es que nunca me han obligado a ordenar. Pero lo cierto es que tampoco ha hecho falta porque siempre he vivido mi espacio como un lugar en el que quería sentirme a gusto. Y para sentirme a gusto, pues tenía que colocar las cosas de manera que a mí me pareciera armoniosa, que a mí me gustara. Y no era algo que hiciera forzada ni con una sensación de disgusto, sino más bien como un juego, como algo que me apetecía hacer, como quien hace un puzzle, con una parte creativa, ¿no? Así que a lo largo de los años he vivido en muchísimos lugares diferentes, en más de 20 casas, en lugares además espacios muy diferentes. Y siempre me he escuchado esta frase de la gente que venía a mi casa diciéndome, ay, qué bien se está en tu casa, qué espacio tan acogedor. O incluso a veces he vivido en lugares muy pequeños y me decían, es curioso, es un lugar pequeño, pero no, uno no tiene sensación de agobios, está muy bien aquí, ¿no? Así que después de escucharme varias veces esto de, "Puf, a mí me gustaría ordenar como tú y tengo mi casa hecha un desastre, me da vergüenza invitar a gente, cosas de este estilo", pues decidí poner al servicio lo que parece ser que es un don natural en mí. Pero antes de realmente ofrecer esto a los demás, empecé ya a sospechar que en el hecho de ordenar la casa se ponen en juego muchas cosas. No es solo una cuestión estética, es también una cuestión interna. Y es que yo misma en mi vida me daba cuenta que cuando tenía épocas más caóticas, mi casa automáticamente se convertía en un lugar más caótico. Y cuando tenía épocas más serenas, que no quiere decir con más tiempo necesariamente, sino con más claridad mental, automáticamente eso también se reflejaba en mi casa. Así que bueno, decidí realmente investigar qué hay detrás y de qué forma la casa nos puede ayudar. Y por eso hice un proceso de orden en profundidad y, y trabajé esto también con una guía del orden para poder tener otras herramientas que no fueran solo las mías, intuitivas, naturales, ¿no? Y efectivamente, al hacer este proceso de orden en profundidad, empecé a saborear, a ver al detalle esos puntos ciegos que todos tenemos en la casa y qué es lo que me estaban diciendo, porque cada área de la casa es un área de nuestra vida también. Y cuando hay un pequeño caos en un área, ese caos está reflejándonos algo, ¿no? Está hablándonos de una parte de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso recuerdo algo que para mí fue muy llamativo y es el tema de los papeles. Reconozco que los papeles no es algo que me guste ordenar, así como me gusta ordenar en general. Los papeles siempre era lo típico que dejaba un poco para más tarde, ¿no? Y tampoco es que los tuviera muy desordenados, pero sí que es verdad que a veces tenía tendencia a generar algo más de caos, ¿no? Cuando fui al detalle de, de esta área de mi casa, recuerdo que en aquel momento estaba ya viviendo en otro país, que no es mi país de origen, y recuerdo concretamente la carpeta que yo había titulado Identidad, que es la carpeta en la que guardaba pues mis papeles de identidad y todo un poco el recorrido de este tipo de papeles, ¿no? Que pueden ser bastante variados. Y justo tenía esta carpeta bastante caótica, así que decidí buscar un orden intuitivo que me conviniera en aquel momento e hice dos pilas. Una pila con los papeles de mi país de origen y otra pila con los papeles desde que estoy en el lugar en el que vivo ahora, ¿no?
Y me di cuenta que en realidad en los papeles de mi país de origen no tenía por qué guardar tantas cosas, podía hacer limpieza. De alguna forma es como si algo en mí me estaba diciendo, aquí tienes un apego, ¿no? Para mí fue un insight descubrir esto. Y lo descubrí gracias a poner en orden el cajón de mis papeles. Quiero decir que no digo esto de una forma, esto de que la casa nos refleja partes de nuestro yo, no lo digo de una forma abstracta, sino muy concreta, tan concreto como esto. Y esto cambia completamente la forma de ordenar y el concepto que tenemos de nuestras casas. Porque no se trata de algo trivial, tampoco son 5 trucos que siempre funcionan. Es más bien algo profundo y arraigado en nosotros mismos y también en cada etapa de vida que estamos viviendo. Y es que acumular objetos, cuando hablamos de esos objetos acumulados, seguramente vamos a hablar de quiénes fuimos, de relaciones que tuvimos, de, de proyectos que no realizamos o que hicimos, sí, pero que ya forman parte del pasado, o incluso de roles que ya no tenemos. Por eso insisto tanto en que cada objeto, cada espacio de nuestra casa está cargado de emociones, cargado también de nuestros sueños, de los sueños cumplidos, de los no cumplidos y también de recuerdos que pueden ser agradables a día de hoy o no, porque pueden llevarnos a la melancolía o pueden llevarnos a lugares que no necesariamente son lugares que nos alimentan, que nos nutren a día de hoy. Por eso yo no empiezo diciendo a la gente, paséate por tu casa y libérate de todo lo que te moleste, sino más bien identifica cuáles son esos puntos de caos, identifica luego esos objetos que están ahí diciéndote algo y sobre todo no tires nada, simplemente libera lo que representa ese objeto y luego lo que tengas que hacer con él vendrá de forma orgánica, natural y sobre todo no forzada. Ahora, después de todo mi proceso de vida y después de todo lo que he descubierto que hay detrás de nuestras casas, me doy cuenta que ordenar tu casa es ordenar tu vida. Y por eso no puedo construir algo nuevo si sigo aferrada a lo antiguo. Así que, si como yo estás en un momento de transición, o bien porque tienes planeado cambiar de casa, o bien porque simplemente tu vida está en un momento de cambio, quizás esos caos que se presenten en tu casa sean no el verdadero problema, sino más bien la señal de que algo está cambiando en tu vida. Por eso en los próximos vídeos me gustaría seguir explorando cómo ordenar nuestra casa desde dentro hacia afuera y cómo también la casa nos influye desde fuera hacia adentro. ¿Quieres acompañarme? Si es así, te digo, hasta la próxima pausa.